Saludo en esta hora a todas las personas que me ven a través de este canal. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia. Los bendigo a todos a través de las redes sociales, los bendigo a cada persona que ve este video, que sea la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo sobre su vida, que sea el Todopoderoso derramando sobre su vida, sobre su familia, grandes y abundantes bendiciones de parte del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. A esta hora quiero compartir el tema de la derrota a la victoria. De la derrota a la victoria. Y me basé para sacar esta enseñanza en el libro de Josué capítulo 7 y 8. En el libro de Josué capítulo 7 y 8. Y analizamos que el mejor es el que gana las más grandes victorias a través de sus equivocaciones. Aprendemos para mejorar cada día. Aleluya. Quiero leer aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es a través de muchas luchas, a través de muchas pruebas, a través de muchas tribulaciones que nosotros logramos entrar en el reino de los cielos. Lo que tenemos que nosotros hacer es olvidarnos de nuestros errores y sacar de aquellas equivocaciones las más grandes victorias. Debemos de hacerlo. Nosotros debemos de entender, debemos de comprender que nosotros somos vasijas de barro en manos del alfarero. Usted lo encuentra allá en Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Nosotros somos vasijas de barro en manos de el alfarero, como lo dice aquí en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. No importa lo que hayas hecho, no importa tus errores pasados. Si te arrepientes verdaderamente y le das a Dios la oportunidad para que Él te cambie o nos cambie, Él lo hará. Y así es, porque Dios es infinitamente bueno, Dios es fiel, Dios es el Todopoderoso. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Vemos en el capítulo 7 que Josué fracasó. ¿Por qué? En el capítulo 7 de Josué, él fracasó porque tuvo demasiada confianza en sí mismo. Es algo muy delicado, porque cuando nosotros creemos hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio pensamiento, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a lo que creemos o pensamos que así es, nos podemos equivocar. Y es mejor siempre estar haciendo las cosas a la manera de Dios, porque a la manera de Dios no nos equivocamos. A la manera de Dios
perdón, a la manera de Dios siempre salimos adelante, porque Dios no conoce la derrota. Él siempre nos da la victoria. Aleluya. En el capítulo 7 vemos que Josué fracasó, pero vemos también que en el capítulo 8 vemos que Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las nuevas oportunidades. ¿Por qué hubo una derrota? En el capítulo 7 en Josué dice la derrota en Ahí, donde mataron a 36 hombres y los siguieron, y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, dice. Capítulo 7 en el verso 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Estaba Josué totalmente atribulado, no sabía qué hacer, rompió sus vestidos, estaba humillado ante la presencia del Dios viviente. Estaba muy mal en ese momento. Pero en el verso 10 viene Dios Todopoderoso y le da una respuesta y le habla y le dice: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice: anatema hay en medio de ti, y no podrás hacerle frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Estaba leyendo aquí en Josué capítulo 7. Entonces vemos que hubo una grande derrota. Hubieron más de 36 hombres del pueblo de Dios que cayeron muertos porque habían ido a pelear, y alguien Josué había mandado a unos que fueran a verificar, y dijeron: no los mande todos, solamente suban 2,000 o 3,000, porque allá son poquitos y con 2,000 o 3,000 los derrotamos. Pero resulta que se equivocaron, porque los enemigos vencieron en aquella ocasión al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cuál era la raíz? ¿Por qué había habido esa derrota? ¿Por qué ocurrió esa desgracia? ¿Por qué ocurrieron esas muertes? ¿Por qué ocurrió esas cosas malas? Sencillamente porque en el pueblo de Israel había pecado. Había un hombre que se llamaba Acán, y él cogió de los enseres, guardó oro, guardó el manto babilónico y, en fin, lingotes de oro, porque Acán vio todo eso, lo codició, lo deseó y le pareció algo para él maravilloso. Pero resulta que delante de Dios estaba muy mal, porque
Dios había dado la orden que no podían tocar del anatema, de esas cosas, porque que tomara eso o cogiera eso quedaba anatema, era anatema. La palabra anatema significa queda maldito. Y él pecó, y confesó el pecado. Josué hizo digamos, una inspección, donde de acuerdo a como Dios lo guió, y verificó cuál era la persona, cuál era la familia, la persona que había pecado. Entonces en el verso 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo a Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Verso 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y se volvió el ardor de la ira, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Entonces, ¿qué ocurrió? Sencillamente lo que ocurrió es que sacaron el pecado, acabaron con el anatema que había en medio del pueblo. Y de inmediatamente el ardor de la ira o el enojo de Jehová se volvió. Ya no hubo más enojo de parte de Jehová contra el pueblo de Israel. Igualmente ocurre cuando algún hombre, alguna mujer de Dios, cuando alguna mujer o algún hombre busca, tiene algún error, comete alguna falla, algún error, algún pecado, viene la derrota, viene la desgracia, viene la ruina, vienen las enfermedades, viene la destrucción. Pero cuando se toma la decisión para quitar ese pecado, para quitar las cosas feas, las cosas que son desagradables delante del Dios viviente, cuando se toma la decisión, es cuando viene la bendición de Dios, es cuando Dios se pone también a nuestro favor. Entonces ahí lo quitaron y pusieron un montón de piedras, los quemaron. Ese montón de piedras dice que quedó ahí, se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. El montón de piedras sirve para recordar que el arrepentimiento trae restauración. El arrepentimiento trae restauración. Y Dios lo dice: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará jamás. Entonces vemos que el arrepentimiento siempre va a traer ¿qué? Restauración, trae restauración. Yo no sé de qué tenga que arrepentirse, querido oyente que me oye y que me ve. Pero es necesario. ¿Para qué? Para que haya una restauración, para que haya un cambio, para que luego se abran los cielos, para que venga el favor de Dios a su favor y sobre todo el respaldo de Dios. Porque tener la bendición de Dios es que todo lo que yo haga me salga bien. Sea un proyecto pequeño, mediano, grande, me salga bien. Eso es tener la bendición del Dios viviente. Entonces vemos la derrota, pero también vemos que hubo un arrepentimiento. En el capítulo 8 ya vemos la caída de ahí, o sea, la victoria. Vemos la victoria. En el capítulo 8 vemos la victoria. Y en el capítulo 8 vemos que Dios le entrega las estrategias a Josué. Dios le entrega. Le dice: mire, monte una emboscada, hagan que cuando ellos salgan, cuando el enemigo salga a atacarlo, ustedes hacen como si retrocedieran, como si estuvieran derrotados, como si estuvieran vencidos. Pero allá en otro lugar van a estar otro grupo esperándolos. Y cuando ellos salgan todos, ellos van a dejar la puerta de la ciudad abierta, la ciudad de Ahí. Y cuando queda abierta la puerta, ustedes, el otro grupo, se meten y atacan y le prenden fuego y acaban con eso.
Dios mismo le dio la estrategia. ¿Pero por qué? Porque decidieron abandonar el pecado, decidieron acabar el pecado, acabar con el pecado y volverse en amistad con Dios. Y eso ocurre en cada ser humano que ha tenido derrotas, ha tenido desgracia, le ha venido la ruina, la pobreza, la miseria, la escasez, la desnudez. Y decide apartarse de todas esas cosas feas, de todas esas cosas desagradables. Cuando decide apartarse de todas esas cosas desagradables, entonces viene la restauración, viene la bendición del Dios viviente. Viene el favor de Dios a su favor, a nuestro favor. Aleluya. Verso 15, dice, de capítulo 8, dice: entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba ahí se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ahí ni en Betel que no saliera detrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahí, porque yo le entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano, y levantándose prontamente en su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó la mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Verso 20 del capítulo 8 de Josué. Y los hombres de Ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no podían huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Sí, o sea, los que estaban disimulando que estaban siendo vencidos, era el pueblo de Israel. Era la estrategia que Dios mismo le había dado. Dios mismo nos da la estrategia para la victoria. Aleluya. Verso 21, y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados los enemigos de Israel, en medio del mismo pueblo de Israel. Los unos por un lado y los otros por el otro lado, y los hirieron hasta que no quedó ninguno que escapase. Aleluya. Entonces vemos cómo una vez por el pecado del pueblo, por el pecado de Acán, por el pecado hubo derrota, pero viene el arrepentimiento, viene y se apartan del pecado, y luego Dios le da la estrategia. Dios se vuelve a favor del pueblo de Israel. Cuando estamos buscando la santidad, cuando vivimos en santidad, Dios siempre va a estar a tu favor. Y cuando está en pecado, Dios no te va a ayudar, porque Dios es totalmente santo, 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 santo. Josué le dice: no temas, no desmayes. Dios le dice a Josué: no temas, no desmayes. Vuelve a comenzar. En el capítulo 8, vuelve a empezar, y ahí le da las estrategias, y viene la victoria, vienen las grandes cosas, viene la bendición maravillosa. Eso es lo que todos tenemos que hacer. El peor error que un ser humano puede tener es no volver a comenzar de nuevo. Las victorias cristianas son una serie de comienzos. Es muy importante no desanimarnos cuando hayas cometido un error, no desanimarnos nunca, 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 no desanimarnos cuando haya cometido un error, no desanimarnos por nada ni ante nada. Dios está ahí siempre listo para perdonarte, Dios está siempre ahí listo para restaurarte, Dios está siempre ahí listo para darte las nuevas estrategias para la victoria. Para la victoria. Recuerda que la Biblia dice que con donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Sobreabundará la gracia de Dios. Y eso es algo hermoso, algo maravilloso. Es algo hermoso. Tenemos que estar siempre ahí dispuestos a comenzar, dispuestos a avanzar, dispuestos a crecer cada día. Si hubo un error, arrepiéntase, apártase del pecado y vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante, porque con Cristo somos más que vencedores, somos más que vencedores. Mire, la Biblia dice
aquí en Salmo 37, versos 23 y 24, quiero leérselo. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino, cuando él cayere, no quedará postrado. Por Jehová son ordenados, son organizados los pasos del hombre. Él es el que aprueba nuestro camino y cuando cayere no quedará prostrado. ¿Por qué? Porque siempre Dios está ahí con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su compasión, con la multitud de sus piedades. Ahí está para ayudarte, ahí está para perdonarte, ahí está para restaurarte, ahí está para que fortalecerte, para que comiences de nuevo, para que obtengas la victoria. Si hubo alguna derrota en su vida, en alguna de sus áreas, en el trabajo, en la economía, en la familia, en el área que sea, en el estudio, vuelve a comenzar, solamente que aprende de tus errores, olvídate de esos errores, pero aprende para no volverlos a cometer, y vamos con la ayuda de Dios, vamos avanzando, vamos para adelante, porque Dios es el Dios de los nuevos comienzos, Dios es el Todopoderoso, el Dios de las nuevas oportunidades, Dios es el Dios que nos da las nuevas estrategias. Si la primera vez salieron las cosas mal, ¿por qué? Porque de pronto lo hiciste de acuerdo a tus propios pensamientos, de acuerdo a tu propia palabra, de acuerdo a tu propia voluntad. Pero si ya lo intentas de nuevo, ya lo haces en el nombre del Todopoderoso, ya lo haces guiado por el Todopoderoso y Eterno, y las cosas van a mejorar, las cosas van a salir bien. Recuerdo en este momento un ejemplo en la Biblia, cuando había un hombre que estuvo pescando y pescando y pescando toda la noche y no consiguió nada. Bueno, conseguía cansancio, sueño, hambre, frío, pescando toda una noche y no consiguió nada. Pero llega el Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le dice, boca mar adentro y tírala en mi nombre. Y entonces Pedro le dijo, sí, la voy a tirar en mi nombre. Y entonces se llenó el arca de muchos peces, y el arca se rompía. ¿Por qué? Porque ya no lo hizo en su propia voluntad, no lo hizo con sus propias fuerzas, con sus propias uñas, sino que lo hizo en el nombre de Jesucristo, sino que lo hizo en el nombre del Todopoderoso, sino que lo hizo con la ayuda del que todo lo puede, con la ayuda del que todo lo sabe, con la ayuda del que todo lo ve. Así debe de hacerlo usted también. Si fracasaste la primera vez porque lo hiciste de acuerdo a su propio pensamiento, ahora las cosas van a mejorar porque lo vas a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la guía del Dios Todopoderoso, de acuerdo a cómo Dios te guíe, de acuerdo con la voluntad del Todopoderoso. Y la voluntad de Dios para su vida es buena, perfecta y agradable. Es para nosotros, es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Entonces yo lo animo para que no te dejes desanimar, para que no te dejes derrotar por nada, ni ante nada. Y si le están saliendo mal las cosas, es el momento de cambiar de la estrategia, es el momento de cambiar la manera de obrar, la manera de actuar. Si tengo que corregirme, me corrijo. Si tengo que cambiar algo, lo cambio. Si tengo que abandonar algo que no le agrada a Dios, lo abandono. El que confiesa su pecado y se aparta, el que abandona su pecado, alcanza misericordia. Entonces las cosas con Dios, cuando estamos en santidad, todo va a ser mejor. Todo va a ser mejor, todo va a ser a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria, Dios nos da las estrategias para salir adelante, para triunfar. Porque a eso nos llamó el Señor. Dios lo llamó a usted porque sabe que usted y que nosotros podemos ser más que vencedores. Dios nos llamó porque sabe que somos capaces. Dios nos llama para que seamos derrotados. No. Para eso no nos llama. Dios nos llama para que estemos en victoria, para que seamos más que vencedores. Entonces yo le animo, mi querido oyente, la persona que me ve, que me oye a través de este canal, a través de las redes sociales, para que si algo le está saliendo mal, hagamos un cambio y vamos para adelante, porque vamos de la derrota a la victoria. Y con Cristo hay victoria. Vamos de victoria en victoria, porque con Cristo somos más que vencedores. Recuerda que les habló el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia. Le invito para que le dé suscribirse en el canal de YouTube. Dios los bendiga, Dios los guarde.